Ayer nomás en el colegio me enseñaron Yo vivo en Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Los acontecimientos ocurridos durante el periodo abarcado entre los golpes de Estado de 1955 y 1976 en Argentina, marcado por fuertes intereses económicos, diferencias políticas y sociales y por un clima de hostilidad en Latinoamérica, detonados por la Revolución Cubana, derivada de la Guerra Fría, naturalizan la violencia como ejercicio del poder en el gobierno. En 1955, luego de los bombardeos en la Plaza de Mayo, se instaura un golpe de Estado a cargo de Eduardo Lonardi y posteriormente Pedro Aramburu, destituyendo al presidente Juan Domingo Perón. De 55, en la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Como primera acción autoritaria se impone la proscripción del peronismo, la prohibición de todo lo relacionado a Perón y Eva, con el resultante exilio de Juan Domingo Perón, y también la prohibición de los sindicatos. Vertiginosamente, el rumbo económico del país cambió. Buscando consenso entre los sectores capitalistas y los dirigentes políticos, conociendo la necesidad de contar con fuertes inversiones extranjeras, se profundiza la industrialización y se impone un control restrictivo sobre el sector obrero organizado, desatándose así un proceso político-económico que desencadenó un conflicto social fuera del orden jurídico y las pautas institucionales, instalando la violencia física y simbólica como práctica política en perjuicio de la sociedad en general. Como respuesta surgen en el país movimientos revolucionarios de resistencia inspirados entre otros por el accionar de líderes como Ernesto Che Guevara. Comienza a gestarse la lucha armada revolucionaria como una forma de cambiar el sistema. En un principio, las organizaciones guerrilleras en Argentina fueron pocas y poco eficaces, pero en poco tiempo comienzan a ser vistas como una opción para muchos sectores de la sociedad. Surgen así organizaciones como la Fuerza Armada Revolucionaria, la Fuerza Armada de Liberación y la Fuerza Armada Peronista, esta última apoyada por Perón desde su exilio en Madrid. También surgen otras organizaciones como Tacuara, cuyos ideales nacionalistas, anticomunistas y antisemitas eran distintos a los de las anteriores. En 1957, Aramburu llama a elecciones y en 1958 Arturo Frondizi gana las elecciones y asume la presidencia. Durante su periodo de mando intenta resolver los agresivos enfrentamientos peronistas y antiperonistas y recuperar la economía del país a través de un plan desarrollista que fomentaba la industria petrolera y automotriz. En cuanto a la educación, se promulga la Ley de Estatuto Docente de Enseñanza Laica y la Carta Punta del Este, que garantiza la educación primaria obligatoria y la eliminación del analfabetismo. Se crea el CONET, Consejo Nacional de Educación Técnica, y surgen las escuelas ENET. Fue un gobierno débil, presionado por un lado por los militares que querían acceder al poder, con una adhesión del Plan Conintes, que reprimía huelgas y protestas,
y por otro lado el peronismo a través del accionar de los grupos guerrilleros. En 1962 debía haber elecciones presidenciales y Frondizi permite la participación del candidato peronista. Esto no es tolerado por los militares, quienes piden la nulidad de las elecciones y deponen a Frondizi, asumiendo José María Guido, quien intervino las provincias y disuelve el Congreso. Los militares se dividen en azules encabezados por Onganía y colorados. Los azules se imponen y Guido designa a Onganía como comandante en jefe del ejército. En 1963, Guido llama a elecciones, pero el peronismo está proscripto, por lo que Perón, desde España, sugiere el voto en blanco. Arturo Illia gana las elecciones con un 25% de votos. Illia anuló los contratos petroleros con empresas extranjeras. Se aprueba la ley de medicamentos que establece una política de precios y de control de fórmula. La situación económica del país era cada vez peor. Se congelaban salarios y subían precios. Surgen grupos terroristas con ideas comunistas y también los peronistas. En 1963 los militares derrocaron a Illia y toma el mando Onganía. Su dictadura proponía imponer una disciplina de cuartel, la prohibición de todos los partidos políticos y un fuerte clima de represión y censura. Lanza un plan económico antipopular. Los movimientos revolucionarios en todo el país intensifican su accionar. En Córdoba comienzan a identificarse una serie de eventos y condiciones que desencadenan en mayo de 1969 una poblada denominada Cordobazo. Teniendo en cuenta que durante el segundo gobierno de Perón la industria en Córdoba cobra un gran impulso, la provincia se convierte en un lugar atractivo para la inversión industrial. Se establecen empresas extranjeras como Fiat y Kaiser, convirtiendo a Córdoba en el centro principal de la industria automotriz en Argentina. Surge así un nuevo tipo de obrero industrial que cambia la fisonomía y composición social de la clase trabajadora cordobesa. La clase obrera cordobesa comienza a destacarse por sus reclamos a las patronales, como por su capacidad de movilización y por la solidaridad entre sus sindicatos. Las políticas económicas de Onganía influyen en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplica una serie de medidas que afectan sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz, las llamadas quitas zonales, que eran descuentos de salarios y la eliminación del sábado inglés, a través del aumento de la carga horaria de trabajo. En septiembre de 1966, la Federación Universitaria de Córdoba se reúne en la Plaza Colón para tomar decisiones contra las políticas represivas de la dictadura. La policía reprime con violencia a los estudiantes y Santiago Pampillón, militante estudiantil, es asesinado. En el marco económico del país, se toma la decisión de eliminar controles de cambio y aplicar una política de endeudamiento con el FMI por $400 millones, congelar los salarios, devaluar la moneda un 40%, suprimir subsidios a industrias regionales y aplicar restricciones impositivas a las exportaciones agropecuarias. Durante la primera semana de mayo del 69 se viven episodios dramáticos en el interior del país, en Tucumán, Corrientes y Rosario. Se producen protestas duramente reprimidas que causan la muerte de 3 estudiantes. El clima generalizado de protesta que se vive en el país impulsa a la CGT a coordinar un paro general por 24 horas para el 30 de mayo. La CGT de Córdoba decide adelantarlo para el 29 y extenderlo por 48 horas. La medida tiene una particularidad: el paro será activo, con abandono de tareas y marchas por el centro de la ciudad.
El 29 de mayo, miles de obreros dejan su lugar de trabajo y empiezan a marchar al centro de la ciudad. Desde EPEC marchan los empleados agrupados en el Sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco al frente. En la ciudad universitaria, en el barrio Clínicas y puntos estratégicos de la ciudad, se agrupan las distintas corrientes estudiantiles. En Fiat, los sindicatos y Taxitrans que no participan deciden abandonar las plantas de Ferreira. Por la Ruta 9 Sur avanzan los obreros de Fiat. Desde Barrio Santa Isabel parten los trabajadores de ICA Renault, nucleados en el gremio de SMATA y UOM, construyendo la columna más numerosa, con 5.000 trabajadores. Al paso se van sumando trabajadores autónomos y de pequeñas industrias. Fue la manifestación popular más importante en el país, considerada como la que desequilibra al Estado. En mayo de 1970, una célula armada llamada Montoneros secuestran y ejecutan al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Durante el mismo mes se conforma una nueva organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la ERP. En marzo de 1971, y con el mando a cargo del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, quien destituyó a Marcelo Levington, llega el fin de la proscripción del peronismo. Retornando el peronismo a la escena política y consiguiendo la presidencia, no se termina el estado de tensión, ya que los grupos guerrilleros que apoyaron a Perón desarrollaron una ideología diferente, provocando una ruptura en el peronismo. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 terminó debilitando el gobierno. Las decisiones políticas las había comenzado a tomar José López Rega, quien impulsa la creación de un cuerpo paraestatal con la misión de perseguir a los militantes de izquierda, la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Una gran crisis económica destruye por completo la imagen de López Rega, obligándolo a huir del país, asumiendo así el mando Ítalo Luder, quien da a conocer una serie de decretos que autoriza a la Fuerza Armada Argentina a aniquilar el accionar de la subversión. En 1976 se da lugar a un nuevo golpe de Estado que se conoce como el más violento, tanto física como simbólicamente, con una fuerte represión, marcada por la muerte, tortura, censura y exilio de representantes no solo políticos, sino también culturales en la historia de nuestro país. La canción es algo que debería ser, si no lo es, sumamente peligrosa, porque tiene esa cosa de colarse en la cotidianeidad y en la permanencia de lo cotidiano. Se maneja a un nivel horizontal, todo el mundo la canta, todo el mundo puede cantarla y puede decir cosas tremendamente movilizantes. Y una dictadura efectivamente se revela contra todo aquello que no pueda manejar. Y es como el agua, ¿no? Como un agua buena, la canción se cuela. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas. Y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto
¿cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Oh, 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 oh. Yo vivo en Cruz del Eje y mi ciudad no estuvo exenta de esa violenta herida de aquellos tiempos. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad.